Hola, sean bienvenidos a un pequeño apartado de introducción a la auditoría. El día de hoy mi equipo y yo les estaremos presentando algunos temas acerca del Código de Ética Profesional. Como primer tema tenemos la sección 210, que sería el nombramiento profesional. Aquí les presentaré 3 puntos con sus características. Aceptación del cliente. Antes de aceptar un nuevo cliente, debe determinar si la aceptación puede crear alguna amenaza al cumplimiento de los principios, como asuntos de clientes que, si son conocidos, se pudiera amenazar el cumplimiento de dichos principios. Evaluar la importancia de cualquier amenaza y aplicar salvaguardas para eliminarlas o reducirlas. También se debe, cuando no sea posible reducir las amenazas, se deberá declinar participar en la relación con el cliente. Segundo, aceptación del trabajo. Tiene la obligación de proporcionar solo los servicios que pueda realizar. Se debe también evaluar la importancia de amenazas y aplicar salvaguardias. Cuando tiene intención de apoyarse en una asesoría o trabajo, se debe determinar si se justifica este apoyo. Por último, tenemos cambios en un nombramiento profesional. Quien se pide que reemplace a otro contador debe dirigirse a él para informárselo antes de presentarla. Debe evaluar la importancia de amenazas. También debe aplicarse salvaguardias cuando sea necesario. Puede pedirse al contador que se haga cargo de un trabajo complementario al trabajo del contador actual. El contador actual está obligado a la confidencialidad. Él generalmente necesitará obtener permiso del cliente para iniciar discusiones con el contador actual. Muy bien. Como segundo tema tenemos la sección 220, que son conflictos de intereses. Puede enfrentarse a un conflicto de interés cuando preste un servicio profesional. Por ejemplo, asesorar al mismo tiempo a 2 clientes que compiten. Debe ejercer su juicio profesional ante un conflicto de interés. Al enfrentar conflictos de interés, debe permanecer alerta al principio de confidencialidad. Si las salvaguardas no pueden reducir las amenazas, debe declinar a realizar o interrumpir el servicio. Antes de aceptar a un cliente, debe detectar circunstancias que puedan crear un conflicto de interés. Debe contar con un proceso efectivo para identificar estos conflictos. Debe aplicar salvaguardas. Es necesario revelar la naturaleza del conflicto de interés y las salvaguardas correspondientes. Cuando un contador solicita el consentimiento de un cliente y es negado, debe declinar a realizar o interrumpir este servicio. Cuando el consentimiento es verbal, se recomienda documentar la naturaleza de las circunstancias de este conflicto. En ciertas circunstancias, hacer revelaciones para obtener consentimiento explícito resultará una violación a la confidencialidad. No deberá ofrecer empleo a personal de sus clientes o de otro contador. En cuanto a las segundas opiniones, las situaciones en que se pide al contador público en la práctica independiente que proporcione una segunda opinión sobre la aplicación de normas de contabilidad, auditoría, información o alguna otra norma, en circunstancias específicas de una entidad que no sea un cliente actual, puede crear alguna amenaza a la diligencia y competencia profesional en circunstancias cuando una segunda opinión no se basa en el mismo conjunto de hechos que estuvieron disponibles al contador actual o se basa en evidencia inadecuada. En cuanto a los honorarios, otro tipo de remuneración, cuando participa en negociaciones respecto de servicios profesionales, el contador público en la práctica independiente puede cotizar cualquier honorario que considere apropiado. El hecho de que el contador público en la práctica independiente pueda cotizar un honorario menor que otro no es el mismo, no puede ser no ético. Sin embargo, puede originarse amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales por el nivel de honorarios cotizados. A continuación les hablaré sobre la mercadotecnia de servicios profesionales y obsequios e invitaciones. El contador público en la práctica independiente no deberá traer descrédito a la profesión con la mercadotecnia de sus servicios profesionales. El contador público
independiente deberá ser honrado y veraz, y no hacer afirmaciones exageradas sobre los servicios ofrecidos, las calificaciones que posee o la experiencia que ha obtenido. Así también no deberá hacer referencias denigrantes o comparaciones sin fundamento al trabajo de otro. Los obsequios e invitaciones. Un cliente puede ofrecer obsequios e invitaciones al contador público en la práctica independiente o a un familiar inmediato o cercano a este. Dicho ofrecimiento puede crear amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. La existencia e importancia de cualquier amenaza dependerá de la naturaleza, el valor y la intención del ofrecimiento. El contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cualquiera. El contador público en la práctica independiente no deberá hacerse cargo de la custodia de los recursos del cliente u otros activos a menos que se lo permita la ley. El contador no deberá hacerse cargo de la administración de los recursos del cliente u otros activos, ya que la amenaza que se crea sería tan importante que ninguna garantía podría eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. El custodiar activos del cliente crea amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, podría existir una amenaza de interés personal al comportamiento profesional y tal vez una amenaza de interés personal a la objetividad. El contador público en la práctica independiente a quien se confía dinero u otros activos que pertenecen a otros deberá, por lo tanto, 1. Mantener separados dichos activos de los activos personales o de la firma. 2. Usar dichos activos solo para fines de los cuales están destinados. 3. Estar siempre listo para rendir cuentas de dichos activos a cualquier persona que tenga derecho a recibir esta información. 4. Cumplir con las leyes y los reglamentos correspondientes a la custodia y rendición de cuentas de dichos activos. Asimismo, el contador público en la práctica independiente deberá hacer las averiguaciones apropiadas sobre la fuente de dichos activos y considerar las obligaciones legales que ésta presente. Por ejemplo, si los activos fueran derivados de actividades ilegales, como el lavado de dinero, se crearía una amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. En esta situación, el contador público deberá buscar asesoría legal. En la independencia tenemos los trabajos de auditoría y los de revisión. Bien, estos dos nos dicen que son trabajos de aseguramiento en los que el contador público en su actividad independiente expresa una conclusión sobre los estados financieros. Para los trabajos de auditoría es indispensable que los miembros de auditoría, las firmas y las firmas de red sean independientes al cliente de auditoría. Continuando con independencia, tenemos los trabajos de atestiguamiento. Habla de los requisitos de independencia para los trabajos de aseguramiento que no sean de auditoría ni de revisión. Los trabajos de atestiguamiento se planean para enriquecer el grado de confianza de los usuarios sobre el resultado de la evaluación.